Buenas tardes, maestra, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha actualidad y que engloba la etapa del ser humano que se conoce como la adolescencia. La adolescencia, tal como la define Hall en una magnífica parte de su texto ya muy antiguo, dice que es una etapa de tormenta y estrés. Antes de todos conocemos o fuimos que la adolescencia es una etapa de rebeldía. La definimos como tal y quisiéramos decir que la adolescencia es esa etapa que abarca desde los 12, 13 años, según los autores que podemos ver, hasta los 20, o la OMS nos dice que hasta los 25 años puede ser un adolescente. Pero podemos abarcarlo de entre los 13 a los 20 años aproximadamente. La adolescencia es esa parte que cubre de la pubertad hacia lo que se denomina la edad adulta propiamente. La adolescencia tiene varias características que es muy importante que conozcamos para poder nosotros entender al adolescente y no estar en esta aparente lucha constante y desgastante en la que parece ser que ni los entendemos ni nos entienden. Por eso es muy importante que conozcamos estos cambios. Los cambios que se dan en la adolescencia se dan en muchos sentidos. Son cambios biológicos que conllevan cambios físicos, son cambios psicológicos, cambios cognitivos, cambios sociales. La adolescencia o el adolescente siempre se relaciona con su medio ambiente. Nosotros somos como padres el medio ambiente de los adolescentes. El adolescente se conforma o se va construyendo de acuerdo al entorno donde vive. Principalmente, pues todos sabemos, la familia es el primer medio o entorno en el cual se va a desarrollar el adolescente. De ahí que sea muy importante que nosotros sepamos cómo va a reaccionar o qué es lo que podemos esperar de un adolescente. De alguna manera, o no de alguna manera, sino evidentemente todos fuimos adolescentes. Todos tuvimos esto que acabo de mencionar, de rebeldía, por ejemplo. Las etapas en las que está dividida la adolescencia son muy importantes para ser reconocidas. Dentro de los cambios físicos propiamente de los adolescentes, tenemos que, debido al crecimiento y al desarrollo que se da de manera genética hereditaria, la presencia de las hormonas, por ejemplo. Las hormonas son las detonantes para tener todos estos tipos de cambios. Dentro de los cambios físicos tenemos que los adolescentes, por ejemplo, pues empiezan a cambiar su formación, su textura, su constitución física. Los varones, las niñas, los varones empiezan a ser más, dan lo que todos hemos visto y que denominamos el estirón famoso, y se vuelven más fuertes. Dentro del punto de vista psicológico se vuelven más competitivos, y tenemos que recordar que el adolescente principalmente tiene la característica de tener un entorno muy competitivo, sobre todo los varones. Algunos estudios dicen que esto se debe muy seguramente por el exceso de testosterona o la cantidad de testosterona que es segregada en esa época, y estrógenos en la mujer, que son los que le empiezan a dar las características. La manera de los adolescentes de acercarse a la sociedad, a los padres, está determinada también mucho por su entorno social. No solo son las hormonas, que sí producen un problema de distrés emocional en
los adolescentes, sino que también es el medio ambiente, el medio sociocultural en el cual se están desarrollando. Es conocido que en esta etapa el adolescente se le refuerza también el sentido moral y el sentido de justicia, el sentido de libertad. Recordemos que el adolescente viene de ser niño y se empieza a integrar al aspecto de querer ser un adulto. Psicológicamente, el adolescente tiene el problema de que físicamente ya está apto inclusive para procrear, para tener niños, pues. Sin embargo, psicológicamente está inmaduro todavía y emocionalmente también se encuentra en un periodo de inmadurez. Este desfase entre estos tres aspectos nos lleva precisamente al problema de crisis que presenta tanto la familia como el adolescente. Por un lado, el adolescente ya es capaz de emitir juicios, ya es lo que Piaget llama la etapa de operaciones formales, o sea, ya él puede abstraer del mundo cosas, ya puede deducir cosas, ya tiene hipótesis de por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo y tiene explicaciones para esas cosas. De ahí que si nosotros tenemos una formación como padres que es inflexible, que no está acorde a ciertos aspectos, si no nos comunicamos con los adolescentes, pues lo que vamos a tener es precisamente un choque que, bueno, se conoce como generacional, pero que no es más que, o yo lo veo como un problema comunicacional. Es decir, no sabemos cómo comunicarnos con los adolescentes, porque generalmente los juzgamos, porque no son como yo supongo o creía o creo que debería ser el desarrollo de un adolescente. No les damos muchas veces la oportunidad de poder hablar, de poder desarrollar sus ideas, sus planteamientos, e inmediatamente los juzgamos de acuerdo a nuestro modelo o estilo de vida. De ahí que el adolescente busque, y además es otra característica de la adolescencia, que sus amigos son los que generalmente vienen a suplir, los que se denominan los pares. Es decir, ellos sí los entienden. En esta búsqueda de identidad del adolescente, tenemos que ellos tratan de reafirmarse, de reafirmar su identidad. Y esta reafirmación de la identidad muchas veces no la encuentran en los padres, no cuando menos en las primeras etapas. Posteriormente, si tienen una adolescencia, digamos, pues madura, o termina en un crecimiento, desarrollo maduro, ellos van a estar más de acuerdo quizá con los planteamientos ya de una manera más razonada cuando ellos crezcan. Pero en esa primera etapa, entre la pubertad, cuando todavía son niños y tienen actitudes de niños, pero al mismo tiempo quieren ser adultos y tener vocación de adultos, es donde también se encuentran ellos en una crisis y por ende la familia y la escuela. La escuela, debemos recordar que es el ámbito donde se van a desarrollar y que desde varios puntos de vista debería ser el complemento de la educación familiar y a veces hasta sustituto si estamos hablando de una buena educación, ya que ahí se van a promover los valores, la socialización y pues todos aquellos aspectos que los van a hacer mejores. Siempre tenemos presupuestos los padres de que ya no van conmigo, de que ya no me quieren, de que ya no les intereso, pero no es eso. Simplemente el adolescente lo que tiene que hacer y lo que hace y lo que quizá todos hemos hecho es crear la propia independencia de los padres. ¿Y dónde encuentran ellos generalmente este tipo de asociación? Pues con sus pares. Sus pares, las relaciones que ellos tienen con ellos son muy fuertes, son casi imperativas, se erigen como modelos que generalmente no cambian. Es decir, todos sabemos que lo que dice su par es más importante que lo que puede decir sus padres o la sociedad, etc. En este periodo de reflexión que tienen los adolescentes y que es
como mencionamos, a veces inmaduro, es donde entramos nosotros y debemos de tratar de complementar y de entender esa parte. La sugerencia que nosotros podemos hacer para entender a nuestros hijos es precisamente esa: entender que es un cambio, que es inevitable, que se va a dar, que está ahí, que no porque lo neguemos o porque peleemos no se va a dar. En la manera en que nosotros como padres entendamos esa parte, nosotros vamos a chocar menos con nuestros hijos. Nuestra labor como padres o como familia es muy importante. No solo hablamos de la flexibilidad, sino de los factores que debemos crear, que se llaman factores de protección. Yo debo proteger, así con todas sus palabras, debo proteger a mis hijos, ¿no? Independientemente del crecimiento y el desarrollo que tengan. Esa es mi función como padre, esa no está en discusión. De ahí que una familia fuerte, una familia unida, una familia con mayor flexibilidad, con menos rigidez, y con mayor entendimiento y educación, generalmente va a poder sobrellevar esa problemática que se da de manera pues a veces hasta frecuente y hasta fatal en algunas cuestiones familiares. De ahí que pues yo invito a todos los padres a que leamos más acerca de la adolescencia. Eso nos va a dar herramientas, eso nos va a dar mayor fuerza en el entendimiento para que tengamos a nuestros hijos de manera segura, de manera más razonada, y de que tengamos menos problemática como sociedad. Todo podemos concluir con esa parte de que esa etapa de estrés y terrible que se presenta aparentemente, y donde parece que los adolescentes siempre se quejan y dicen, pues parece que nadie me entiende, parece que no quisieran que existiera, dijo una adolescente, pues no, darles oportunidad porque existen, y recordar que es una etapa crítica. Inclusive se dice que es un segundo nacimiento, ¿no? Ya de cómo conformemos la adolescencia o ayudemos, porque también tiene que ver mucho el adolescente, la personalidad del adolescente, es como vamos a tener gente más madura y más razonablemente integrada a la sociedad en un futuro. Por su atención, pues muchas gracias.